Aquí está el guión resumido en forma de video de 20 minutos, en tono natural. Y si te dijera que lo que viste ayer no fue una sorpresa, sino la ejecución calculada de un plan que lleva más de una década en marcha. Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Y la razón por la que casi nadie lo está leyendo correctamente es porque la mayoría de la gente sigue mirando los titulares cuando debería estar mirando los sistemas. Los titulares te dicen qué pasó. Los sistemas te dicen por qué era inevitable que pasara. Déjame llevarte paso a paso por lo que realmente está ocurriendo. Porque lo que vimos en las últimas 24 horas no fue caos, no fue una reacción impulsiva y definitivamente no fue una escalada aleatoria. Fue estrategia. Estrategia paciente, deliberada y perfectamente ejecutada. Ayer, el mundo entero creyó que la historia había llegado a su conclusión. El estrecho de Hormuz fue declarado abierto por Irán. La reacción fue inmediata y predecible. Los precios del petróleo cayeron, los mercados subieron, los medios de todo el mundo explotaron con titulares optimistas. Parecía que Estados Unidos había logrado exactamente lo que quería. Pero entonces llegó la mañana y todo cambió. Sin previo aviso, sin ninguna señal visible, Irán revirtió completamente su posición. La Guardia Revolucionaria reafirmó el control total sobre el estrecho. No de manera parcial ni simbólica, sino de manera completa y categórica. Los buques que ya estaban en ruta comenzaron a dar la vuelta a mitad de camino. Los petroleros redujeron la velocidad, cambiaron de rumbo o simplemente desaparecieron de los sistemas de seguimiento satelital. Y luego llegó algo igual de importante que los propios movimientos navales: el lenguaje. Irán no llamó a esto una escalada militar ni una medida de seguridad. Lo llamó piratería, robo marítimo. Acusó directamente a Estados Unidos de ejercer control criminal sobre aguas internacionales. Esa elección de palabras no fue accidental. Fue un mensaje dirigido no solo a Washington, sino a cada nación que observa este conflicto y calcula su propia posición. Detente un momento, porque aquí es donde la mayoría de la gente comete el error más costoso. Interpretar esto como una reacción espontánea o como una escalada impredecible es exactamente lo que los diseñadores de este movimiento esperan que hagas. Porque si lo ves como una reacción, te pierdes la estructura. Y la estructura es todo. Lo que observaste en 24 horas fue la ejecución de un plan construido sobre una arquitectura de una década entera. Un plan que, si hubieras estado prestando atención a los sistemas de poder global en lugar de a los titulares diarios, podrías haber anticipado con mucha anticipación. Esta situación nunca fue realmente sobre la fortaleza militar de Irán en un sentido convencional. No se trató de cuántos misiles tiene ni cuánto daño puede absorber. Se trató de algo mucho más grande, mucho más paciente y estratégicamente más sofisticado. Se trató de lo que China ha estado construyendo silenciosamente durante la última década. Un sistema, una red, un conjunto de capas diseñadas con un propósito muy específico. Garantizar que si alguna vez llegaba un momento como este, Irán tendría suficiente respaldo económico, logístico e informacional para no colapsar bajo la presión. Para entender por qué, necesitas empezar con la pregunta más fundamental de la teoría de juegos. ¿Qué quiere realmente cada actor? No lo que declara públicamente, lo que necesita estructuralmente para preservar su relevancia en el sistema global. Empecemos con Estados Unidos. El relato oficial es conocido. Quiere el estrecho abierto. Quiere que Irán retroceda en sus ambiciones nucleares. Quiere estabilidad y un acuerdo negociado. Pero a nivel estructural, América quiere demostrar algo. No solo a Irán, sino al mundo entero. Quiere probar que todavía controla el punto de estrangulamiento energético más crítico del planeta, que puede obligar a una potencia regional a someterse ante la presión americana. Porque esto no se trata solo de rutas petroleras, se trata de credibilidad global. Si Estados Unidos no puede imponer su voluntad aquí, en uno de los lugares geopolíticamente más importantes de la Tierra, entonces cada nación que observa, desde China hasta Rusia, desde India hasta Europa, comienza a hacerse la misma pregunta que puede remodelar el orden mundial. ¿El poder americano todavía significa lo que solía significar?
Ahora cambia el lente completamente. ¿Qué quiere Irán a nivel estructural? Irán quiere establecer de una vez y para siempre que el Estrecho de Hormuz está bajo su autoridad. No temporalmente, no condicionalmente, sino de manera estructural e irreversible. Quiere que cada petrolero y cada mercado financiero del mundo interiorice una sola realidad operativa. Si pasas por Hormuz, lo haces bajo la autoridad de Irán. Porque en el momento en que eso se acepta en la práctica, Irán deja de ser simplemente un Estado bajo sanciones. Se convierte en un guardián estratégico ineludible. Una nación que el mundo no puede ignorar ni aislar completamente, porque el mundo literalmente fluye a través de ella. Y aquí está el punto más crítico de todo este análisis. Estos dos objetivos son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir. América no puede demostrar dominancia sobre Hormuz mientras Irán ejerce autoridad soberana sobre él. E Irán no puede establecer control permanente mientras América niega activamente su legitimidad para hacerlo. No hay término medio aquí. Este es un resultado binario. Un lado define la realidad operativa del estrecho o el otro lo hace. Por eso, Irán nunca cedería a Hormuz en los términos de América. No porque sea irracional, sino porque rendirlo equivaldría a entregar el único punto de influencia que le proporciona relevancia estratégica a largo plazo. Eso no es ideología, no es terquedad cultural, es teoría de juegos pura. Entonces, la pregunta real es esta. ¿Cómo logra una nación bajo 50 días de presión militar y económica sostenida no solo resistir, sino escalar con tanta confianza? La respuesta se resume en una sola palabra: China. Pero no China en la manera en que la mayoría de la gente piensa cuando escucha ese nombre. No titulares diplomáticos ni declaraciones en la ONU. Lo que estoy describiendo es China como un sistema económico y logístico. Una arquitectura construida en silencio durante la última década con un propósito muy específico. Esta historia comienza en 2018. Cuando Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y reimponó sanciones de máxima presión. Ese momento estaba diseñado para aislar a Irán por completo. En papel tenía sentido. Pero en ese mismo momento, China tomó una decisión silenciosa. Un cálculo estratégico que la mayoría de Washington ni siquiera comprendió completamente. China decidió convertirse en el salvavidas económico de Irán. Y hay que entender por qué. No fue por amistad ni por ideología compartida. Lo hizo por su propia vulnerabilidad estratégica. Aproximadamente un tercio de todo el suministro energético de China fluye a través del Estrecho de Hormuz. El motor industrial más grande del mundo dependía de un corredor estrecho de agua históricamente bajo la influencia del poder naval americano. China observó esa realidad y llegó a una conclusión que cambiaría su estrategia global. Si Estados Unidos alguna vez decidía usar Hormuz como arma de manera total, la economía china quedaría expuesta de una manera inaceptable. En lugar de esperar y reaccionar, China comenzó a prepararse. Durante los siguientes 10 años, construyó un sistema paralelo al sistema financiero y logístico occidental, capa por capa, en silencio, con una paciencia que pocas instituciones occidentales son capaces de sostener. La primera capa fue financiera. China comenzó a comprar petróleo iraní usando su propia moneda, el yuan, en lugar del dólar estadounidense. Esto suena técnico, pero sus implicaciones son verdaderamente revolucionarias. El sistema financiero global opera en gran medida sobre transacciones denominadas en dólares, procesadas a través de la red internacional SWIFT. Este es el mecanismo que permite a Estados Unidos aplicar sanciones financieras. Es una herramienta enormemente poderosa, pero al cambiar a transacciones en yuanes, China creó un canal completamente paralelo donde Irán podía continuar recibiendo pagos por su petróleo sin tocar jamás el sistema del dólar. Sin dólares, sin exposición a las sanciones, sin acceso a SWIFT, sin palanca de control americano. La segunda capa fue física. La red de transporte conocida como la flota fantasma. Los petroleros apagaban sus sistemas de identificación, desapareciendo de los mapas de seguimiento global. Los buques cambiaban de bandera regularmente, disfrazando su propiedad real.
El petróleo se transfería de una embarcación a otra en aguas internacionales. El crudo iraní era mezclado con petróleo de otras fuentes, reetiquetado y redocumentado bajo orígenes diferentes. En papel aparecía como petróleo de Malasia o Indonesia. En la realidad, era petróleo iraní moviéndose a través del sistema sin ser detectado. El sistema no solo funcionaba, estaba optimizado con una precisión que refleja años de refinamiento operacional. La tercera capa fue la construcción de reservas estratégicas. China acumuló petróleo en cantidades masivas, estimadas en el rango de 1.000 a 2.000 millones de barriles, gran parte adquirida a precios con descuento de naciones bajo sanciones como Irán y Rusia. Esto no fue eficiencia económica oportunista, fue aislamiento estratégico deliberado. Cuando las tensiones escalaron y los precios del petróleo se dispararon globalmente, China no se inmutó. Sus refinerías siguieron operando sin interrupciones. Mientras otras economías buscaban desesperadamente suministros alternativos, China tenía meses de seguridad energética ya almacenada, ya pagada, completamente fuera del alcance de cualquier perturbación en Hormuz. La cuarta capa es la menos discutida y la más significativa: el acceso a inteligencia satelital avanzada. Sistemas de imagen con resolución submétrica integrados en la conciencia operacional de Irán en tiempo real. La capacidad de rastrear movimientos de tropas, infraestructura militar y despliegues navales en toda la región con una precisión que hace 10 años hubiera sido inaccesible para una nación bajo el nivel de sanciones que enfrenta Irán. Una nación que puede ver no está ciega. Y una nación que no está ciega actúa con una confianza que de otro modo sería imposible. Conecta las 4 capas juntas y verás la imagen completa. Independencia financiera a través de pagos en yuanes, logística invisible mediante la flota fantasma, seguridad energética a través de reservas estratégicas masivas y conciencia situacional mejorada a través de redes satelitales. Esto es lo que llamo la década del silencio. 10 años de construcción paciente, deliberada y casi completamente invisible para el análisis occidental convencional. Sin anuncios dramáticos, sin alianzas formales declaradas en portadas de periódicos. Solo sistema tras sistema siendo ensamblado silenciosamente, una capa a la vez. Y cuando Irán reafirmó su control sobre Hormuz esta mañana, con una confianza que desconcertó a los analistas, esa confianza no emergió de la nada. Estaba asentada sobre toda esa estructura. Fue comprada durante 10 años de preparación silenciosa. Seamos también justos con la posición americana, porque el argumento de Washington es coherente y tiene precedentes históricos reales. La lógica es directa. La presión funciona. El bloqueo está produciendo resultados medibles. La economía iraní está bajo tensión genuina. Su moneda se ha debilitado. Sus perspectivas de crecimiento están seriamente dañadas. Y históricamente, esa lógica no está vacía. Hay ejemplos donde la presión sostenida contribuyó a cambios políticos significativos. El argumento tiene fundamentos reales, no es irracional. Pero aquí está el defecto crítico que lo cambia todo. El argumento americano asume que el dolor conduce inevitablemente al colapso. Y esas dos cosas no son lo mismo. El dolor significa que una nación está bajo estrés, que su economía sufre. El colapso significa que el sistema ya no puede funcionar de manera independiente, que ya no puede tomar decisiones propias. Y la distancia entre esos dos estados, entre sufrir y quebrarse, es exactamente lo que la arquitectura de la década del silencio fue diseñada para proteger. El petróleo sigue moviéndose, los sistemas siguen operando, las decisiones siguen tomándose internamente. Irán conserva la capacidad de elegir. Puede elegir cuándo escalar, cuándo negociar, cuándo hacer una pausa. Y esa capacidad de elección es la diferencia entre una nación que está siendo forzada a rendirse y una que está gestionando activamente su posición. La brecha entre esas dos realidades no es un accidente histórico. Esa brecha es China. Ahora, ¿qué ocurre a continuación? Hay 3 caminos estructurales posibles. El primero es el que Washington genuinamente espera, que la presión acumulada finalmente cruce el umbral
y Irán acuerde un marco negociado antes de que expire el cese al fuego vigente. En este escenario, el costo de continuar el conflicto se vuelve superior al costo de aceptar términos negociados. Ambos lados declaran la victoria con lenguajes diferentes. Trump proclama el éxito estratégico americano. Irán afirma que ha preservado su soberanía. Pero la historia real estaría enterrada en los detalles del acuerdo, porque incluso si Irán cede públicamente en la narrativa, podría retener en la práctica una influencia significativa sobre el estrecho. La navegación podría seguir siendo coordinada bajo algún mecanismo que en papel se llame gestión de seguridad marítima, pero que en la realidad operativa equivalga a que Irán sigue teniendo voz sobre quién pasa. Dos narrativas diferentes describiendo una misma realidad sobre el terreno. El segundo camino es el colapso de las negociaciones. Las conversaciones fracasan, el cese al fuego expira y Estados Unidos enfrenta la decisión que ha estado postergando: escalar aún más o retroceder. La escalada significaría una segunda fase de confrontación que estructuralmente no se parecería a la primera, porque durante cualquier pausa en los combates, los sistemas se recuperan, la infraestructura se adapta y las posiciones se refuerzan. Irán no necesita estar completamente intacto para seguir siendo peligroso. Solo necesita suficiente capacidad para responder y mantener la disuasión. Y si la escalada se reanuda, la curva de costos cambia de manera significativa. Lo que se esperaba que fuera decisivo en la primera fase puede volverse mucho más caro, prolongado e impredecible en la segunda. El tercer camino es el más silencioso, el más lento y potencialmente el más importante de los tres. Un cese al fuego extendido que gradualmente se endurece en una realidad de largo plazo, sin ser jamás declarado formalmente como un acuerdo. Este es el camino donde China juega su papel más estratégico y definitorio. No como un negociador ruidoso, ni como un mediador público que busca crédito político, sino como una fuerza estabilizadora que opera con toda su influencia en el trasfondo, sin necesitar ser reconocida. El interés de China en este escenario es muy específico: estabilidad en Hormuz, continuidad del flujo de energía y preservación de un sistema donde ninguna potencia única puede controlar los resultados de manera unilateral. Si las tensiones se calman lo suficiente para mantener el flujo de petróleo, si Irán permanece funcional como actor regional y si el sistema global absorbe silenciosamente el concepto de que los resultados en regiones críticas ahora dependen de múltiples centros de poder y no de uno solo, entonces China habrá logrado algo considerablemente más grande que cualquier victoria diplomática a corto plazo. Habrá establecido un nuevo paradigma operativo para el orden internacional. Reunamos todo en un cuadro final. Irán nunca iba a ceder Hormuz en los términos de América. No como una apuesta audaz, sino como la única conclusión lógica posible de leer correctamente la estructura. Las naciones no actúan basándose en lo que suena razonable en una rueda de prensa. Actúan basándose en lo que preserva su relevancia y su posición estratégica a largo plazo. Y ninguna nación renuncia voluntariamente al único punto de influencia que define su importancia en el sistema global. La capacidad de Irán para mantener esa línea nunca fue solo sobre Irán. No fue terquedad, no fue fanatismo ideológico, fue infraestructura. Fue el resultado de un sistema construido durante una década en silencio por China, diseñado para garantizar que incluso bajo la presión máxima, Irán todavía tuviera suficiente oxígeno económico para elegir su propio camino en lugar de ser forzado a uno ajeno. Mientras figuras como Trump se enfocaban en la presión visible, los bombardeos y las demostraciones de fuerza, China estaba construyendo resiliencia invisible. Dos enfoques completamente diferentes del poder. Uno inmediato y llamativo. Uno de largo plazo y silencioso. Esta mañana se produjo el encuentro entre esos dos enfoques. Ahora, la siguiente fase depende de una pregunta crítica que Washington tiene que responder con honestidad. ¿Reconoce Estados Unidos que esto ya no es un juego de dos jugadores? Porque si intentas resolver un sistema de tres jugadores, mientras finges que uno de ellos no está realmente presente, seguirás malinterpretando el resultado una y otra vez.
Entonces, no solo observes lo que ocurre a continuación, cuestiónalo. Examina los incentivos reales, no las declaraciones. Porque la pregunta real ya no es si Irán va a ceder Hormuz. Esa pregunta ya tiene respuesta. La pregunta real es esta. Si China pasó la última década construyendo silenciosamente un sistema que moldeó este momento con tanta precisión, ¿qué está construyendo ahora mismo que moldeará el próximo? Porque la década del silencio no terminó con este conflicto. Todavía está ocurriendo. Y cuando el próximo momento llegue, quienes hayan prestado atención a los sistemas en lugar de a los titulares serán los únicos que no se sorprendan.